Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy vamos a ver una completa guía para los que se acaban de comprar la Ace Pro 2 o están pensando hacerlo, paso a paso, con todo detalle, viendo las novedades, funciones y los mejores ajustes para que saques el máximo de ella. Así que vamos a empezar directamente con un unboxing de la cámara, decirte que hay un montón de packs disponibles y aquí tengo la caja de la Ace Pro 2 Dual Battery. Más adelante te voy a contar todos los accesorios que tenemos para esta cámara. Nada más abrirla, tenemos la cámara muy bien protegida. Justo debajo tenemos la segunda batería de este pack. Luego hablamos de ellas. En esta cajita de aquí nos encontramos con el cable USB-C de carga, así como todas las instrucciones. Tenemos también un anclaje magnético y la segunda tapa o protector del micrófono frontal. Ok, y ahora nos vamos a preparar la cámara. Antes de nada, tienes que saber que siempre necesitas contar con una tarjeta de memoria microSD para poder usar tu cámara Ace Pro 2. Es el único complemento obligatorio. Esta cámara permite tarjetas de memoria hasta 1 TB y en la descripción del vídeo te voy a dejar mis 5 tarjetas microSD favoritas. Por supuesto, también vas a necesitar obligatoriamente una de las nuevas baterías de este modelo, con más capacidad y autonomía, aunque ojo, también vas a poder utilizar las baterías de la Ace Pro 1 si tienes una, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es quitar todas las pegatinas de la cámara, frontales, laterales y traseras, y a continuación lo siguiente que vamos a hacer es meter la tarjeta microSD. Para ello, abrimos la trampilla lateral izquierda de la cámara tirando hacia abajo. Si te fijas, esta trampilla tiene como dos posiciones. Si tiras suavemente un poquito más hacia arriba, vas a poder abrirla hasta 90 grados y no te preocupes si se te suelta. La puedes volver a meter fácilmente. Aquí también podemos ver el puerto USB-C de carga y transferencia y vamos a meter ahora la tarjeta microSD con las letras mirando hacia nosotros. Si nos vamos al otro lateral de la cámara, deslizamos hacia abajo la nueva trampilla, que también está un poco dura, y la levantamos para comprobar que ya tengo una batería introducida. Si en tu caso no es así, simplemente introdúcela con la tira en la parte inferior. Ok. Cerramos esta trampilla, nos aseguramos bien comprobando que no quede ninguna franja de color naranja en la parte superior. Esto te va a marcar que está herméticamente cerrada. Luego te cuento más. Ahora vamos a coger el cable de carga USB-C y lo conectamos pues a un PC, a un transformador, y lo vamos a introducir en el puerto USB-C de la primera trampilla. Y vemos como el LED tanto de la parte frontal como de la trasera se enciende en color rojo. Puedes pausar el vídeo aquí y volver cuando la batería esté al 100% cargada, lo cual se va a indicar con el apagado de estos LEDs. Y mientras esperas, no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Ojo, porque cuentas también en este modelo con carga rápida de 80% de la batería en 18 minutos y completa en nada menos que 47. Pero para ello vas a necesitar un transformador de 30 vatios de potencia como el que te dejo en la descripción del vídeo. Una vez está cargada, quitamos este cable, nos aseguramos siempre, te lo repito, cierra bien ambas trampillas para evitar problemas con el agua, porque esta cámara es resistente al agua hasta 12 metros de profundidad sin necesidad de carcasa. Y ahora que está cargada, pues la vamos a encender. Simplemente pulsa una vez en el botón lateral y lo primero que nos pregunta es que elijamos nuestro idioma, inglés o español. Y en el siguiente paso nos va a mandar a la aplicación para conectar con nuestra cámara. Únicamente vas a necesitar un smartphone para activar la cámara la primera vez. Y como yo ya lo hice cuando probé la cámara por primera vez, en mi caso no es necesario. Pero aún así te voy a decir que te tienes que ir a tu smartphone, y si no te has instalado la aplicación de Insta360, te dejo los enlaces tanto para Android como para iOS en la descripción del vídeo. Una vez instalada, ábrela y pulsamos aquí abajo sobre este icono amarillo con el simbolito de una cámara. Y esperamos a que encuentre esta y que se realice la conexión. En el iPhone tarda menos, pero en móviles Android a mí me tarda más e incluso tengo que conectarlo manualmente el Wi-Fi. Dependiendo de cuándo veas este vídeo, puede que te salga alguna actualización de firmware, así que simplemente le damos a aceptar y esperamos. Asegúrate de tener la conexión de datos 3 o 4G activa, ya que la conectividad Wi-Fi estará enlazada con la cámara y te va a dar fallo. Ahora no apagues ni la cámara ni el smartphone. Puedes pausar el vídeo aquí mientras se completa este proceso.
La cámara va a pitar y se va a reiniciar varias veces, pero cuando nos aparezca el mensaje que la instalación ha sido completada, ya vamos a tener actualizada nuestra Ace Pro 2. No desinstales esta aplicación porque más adelante te voy a enseñar funciones muy top. Seguimos. Porque ahora nos vamos a ver la cámara en sí, donde empezamos por la parte frontal, en el que en primer lugar tenemos este display OLED, el cual no es táctil, no vamos a poder hacer cambio de ningún tipo de ajustes y que nos muestra únicamente el modo actual, los ajustes, la batería y la memoria restante. Justo debajo tenemos el LED frontal muy grande y bien visible. A su derecha tenemos la nueva lente Leica Summit que ya has podido ver en las comparativas frente a la DJI Action 5 Pro que te dejo por aquí arriba. Por fin en la Ace Pro 2 vamos a poder cambiar este protector en caso de que tengas cualquier golpe, un impacto o un arañazo, ya que los filtros para este modelo se colocan justo encima de esta lente que tiene, por cierto, una apertura de f2.6 y que consigue unas imágenes brutales. Justo debajo, otra novedad de este modelo, este protector antiviento que viene por defecto montado en la cámara, quizás un poco tosco y que puedes desmontar deslizando fuerte hacia la derecha, donde vas a ver esta espuma que protege el micrófono y cuando lo quitamos se queda muy expuesto. Dos cositas aquí. Si quieres el sonido más limpio, utiliza este accesorio siempre. Como has visto en mi canal, consigue evitar el ruido notablemente. Pero si vas a mojar la cámara, aunque sea mínimamente, tienes que montar la segunda tapa incluida, la cual protege de agua este micrófono. Ok, simplemente apoyas, deslizas hacia la izquierda hasta oír este clac y ya está listo. Seguimos. En la parte superior el botón de disparo o captura que, como veremos más adelante, tiene algunas funciones ocultas, así como otro de los micrófonos. En el lateral izquierdo el botón de encendido que ya hemos usado antes y cambio de modo, así como la trampilla de la tarjeta y el USB-C. Y en el lado opuesto la de la batería. En la parte inferior el anclaje magnético exactamente igual que el de la Ace Pro 1 y que vamos a ver a fondo más adelante, así como el altavoz de la cámara y otro de los micrófonos que tiene este modelo. Y por supuesto, como no, en la parte trasera tenemos la espectacular potente pantalla táctil de 2,5 pulgadas con un 70% más de píxeles y más brillo, que por supuesto es abatible cuando pulsamos sobre estas dos pestañas y ajustamos el ángulo que necesites, 45, 90 hasta los 180 grados para selfies, mucho más cómodo que en otros modelos. Una pasada y que sinceramente si la pruebas vas a notar que se ve mucho mejor que la de la Ace Pro 1, te lo aseguro. ¿Todo bien hasta aquí? Venga, pues ahora vamos a encender la cámara con una pulsación en el botón de encendido, el de la izquierda. En la parte superior tenemos el espacio libre de la tarjeta microSD que tenemos y que irá cambiando según cambiemos de modo, así como en la parte derecha la batería que nos queda y el porcentaje si pulsamos sobre esta. En la parte inferior izquierda tenemos los ajustes y modo de captura seleccionados. A la derecha vamos a tener la opción de Clarity Zoom que nos permite usar toda la capacidad de esta cámara sin tener pérdida de calidad en la imagen y el campo de visión que actualmente tienes elegido y que más adelante os explico. Si deslizamos hacia izquierda o derecha en el medio de la pantalla vamos a poder elegir entre los distintos modos de captura disponible como son, en primer lugar el vídeo clásico pero que viene con novedades, ahora lo vemos, el modo Pure Video. Es un potente modo nocturno que cuenta esta serie y que ahora se mejora llamándose Pure Video Plus hasta 4K 30 frames por segundo, aunque también puedes elegir 60 frames por segundo pero sin la opción de Plus, que nos permite pues vamos a poder hacer cámaras lentas nocturnas con muy buena calidad y resolución hasta 4K, algo que no se podía hacer en ningún modelo hasta ahora. También vas a poder elegir el formato de imagen, el tradicional 16:9 más panorámico o 4 tercios más cuadrado. Y al igual que la estabilización, pudiendo elegir entre apagado, no lo uses si no vas a poner un trípode, estándar, la que yo siempre uso, o alta cuando vayas a tener mucho movimiento, lo cual no te recomiendo sobre todo en tomas nocturnas. También puedes hacer uso del Clarity Zoom sin pérdida de imagen o elegir el campo de visión entre los 5 disponibles.
Si deslizamos otra vez, llegamos al modo Free Frame, el cual es un modo de vídeo que captura todo lo que el sensor ve y que vas a poder editar posteriormente tanto en la aplicación como en el Insta360 Studio, del que te dejo, por cierto, una completa guía por aquí arriba, para exportar un vídeo entre vertical, horizontal o cuadrado y que puedes usar hasta 4K 60 frames por segundo o incluso activar o desactivar el modo HDR, el cual yo siempre dejo encendido. Con este modo no te va a hacer falta elegir el campo de visión, ya que puedes ajustarlo siempre a posteriori a la hora de editar. Con el modo Time Shift es ese vídeo acelerado, por ejemplo caminando, en bicicleta o en coche, que te va a estabilizar la imagen y con el que puedes conseguir ese efecto de blur o desenfoque que queda muy potente y atractivo. Aunque recuerda que tienes que pasar siempre por la aplicación. El clásico timelapse para capturar amaneceres, puestas de sol o nubes en movimiento, que además ahora puedes capturar hasta 8K a 30 frames por segundo, pero ojo porque el intervalo mínimo es de 2 segundos. En 4K el mínimo es de 0,5, más rápido. El nuevo modo de Dashcam, que simplemente es una grabación en bucle que va grabando y sobreescribiendo y que en este modelo te permite hasta elegir el espacio que quieres ocupar en la tarjeta para ese bucle. También puedes elegir que aparezca la hora en la pantalla, así como configurar que se encienda cuando conectes el contacto de tu vehículo. Tremendo. La grabación en bucle es muy parecido a la anterior, pero con bucles definidos por tiempo, así como la cámara lenta, que nos ofrece directamente las velocidades más altas de captura de la cámara, como son 120 frames a 4K o 240 frames a 1080p, pero yo te recomiendo que lo grabes en el modo normal y elijas 120 para poder jugar con la captura. El Starlapse, con el que vas a poder grabar esos movimientos de estrellas por la noche, contando con 3 modos diferentes entre vídeo, Star Trails o Photo Star Trails, así como la ráfaga de fotografía, que dispara una secuencia de fotos con un máximo de, ojo, 30 fotografías en un segundo a 12,5 megapíxeles, o las fotografías con intervalo o normales, donde podemos capturar hasta imágenes con 50 megapíxeles en formato JPG, PureShot o PureShot más RAW, con el que vamos a tener que pasar por la aplicación, pero que consigue unos resultados espectaculares en formato de imagen 16/9 o 4/3, más común en este tipo de cámaras. Por cierto, aparte de deslizar en la pantalla, si llevas guantes, también vas a poder usar el botón de encendido como cambio rápido de modo, pero también vas a poder configurarlo a tu gusto desde este icono con 3 puntitos de aquí arriba, así como elegir alguno de los preajustes. ¿Sabes lo que es? Tranquilos, los preajustes son modos predefinidos que aparecen cuando deslizamos en la pantalla principal, como puede ser el ciclismo, el buceo o el esquí, y que vamos a poder elegir, donde veremos un icono arriba en la parte superior con el preajuste elegido. También los vas a poder editar a tu gusto desde este icono de lápiz de abajo a la izquierda, o bien pulsar en este icono de más y definir hasta 20 nuevos modos personalizados. ¿Lo sabías? Mucha información, lo sé, pero aquí nos vamos a centrar en el más importante, en el de vídeo. ¿Te parece bien? Si tienes cualquier duda hasta aquí, para el vídeo ahora mismo y escríbemela en los comentarios. Pues vamos allá, deslizamos de nuevo hasta llegar al modo vídeo y pulsamos sobre 4K justo aquí abajo y nos va a mostrar los principales ajustes. En la estabilización podremos apagarlo, elegir entre estándar o alta, yo siempre lo llevo en estándar si no voy en bicicleta. También vas a poder elegir la relación de imagen entre horizontal 16/9, 4/3 o ultra panorámico para efecto cine, la duración, donde puedes determinar la duración máxima del vídeo hasta 3 horas, yo siempre en infinito, y la resolución, donde vas a poder elegir desde 1080p a 240 frames como máximo y la más alta a 8K 30 frames por segundo, que te aseguro te va a dejar con la boca abierta. Si quieres algo más habitual, más común, pues tienes los 4K hasta los 120 frames por segundo. Si te fijas bien, cuando cambias los frames por segundo en 4K, vas a ver cómo se activa el modo HDR cuando estamos a partir de 60 frames por segundo o menos.
Este modo de captura consigue, en mi opinión, los mejores resultados de esta cámara en zonas que mezclan brillos y zonas oscuras, como en estas pruebas, consiguiendo muy buenos resultados y siendo las resoluciones en las que suelo grabar siempre, 4K 30 o 60 frames por segundo, aunque si quiero la mejor calidad, a por el 8K sin duda alguna. Para salir simplemente deslizamos desde arriba hacia abajo, vas a poder cambiar el campo de visión y elegir entre el Action, Mega, Ultra o D-War, que va a ser el que más deformaciones te evite, o también el Linear, claro, hasta 4K 60 frames por segundo. Si bajamos, vas a contar con otros dos modos, el bloqueo de horizonte de 45 grados o de 360. Personalmente no los suelo utilizar mucho, ya que recortan bastante la imagen, por lo que yo siempre te recomiendo que juegues mucho con estas opciones y practiques hasta que encuentres tu favorita. Yo me suelo quedar siempre con el D-Warp. Si quieres ajustes más profesionales, vas a tener que pasar a este menú escondido deslizando desde la derecha hacia el centro. Aquí nos vamos a encontrar con dos pestañas donde en auto tenemos el perfil de color, en el que puedes elegir entre un gran número, pero sobre todo te voy a recomendar dos: el estándar, soy así de simple, o el Leica natural, que le va a dar un toque muy chulo a tus imágenes. Pruébalo. Recuerda que en esta cámara no contamos con vídeo en 10 bits ni videolog, pero contamos con el nuevo modo logarítmico y log, que permite más posibilidades de gradación de los colores de la imagen, aunque yo no lo suelo utilizar porque lleva mucho trabajo. Podrás ajustar la exposición y el balance de blancos, yo siempre lo llevo en automático, o la medición de la imagen entre matricial, o que priorice las caras en la escena para ajustar la exposición y el brillo a tu rostro. La opción de antiparpadeo con luces nocturnas y la nitidez, donde vamos a poder elegir si queremos una imagen más difuminada o más marcada. Yo siempre lo llevo en media o incluso en baja si quiero que quede ese efecto más borroso. En la pestaña de manual vas a tener prácticamente los mismos ajustes, a los que se suman algunos como la velocidad del obturador y la ISO. Si eres principiante, no te recomiendo que lo toques todavía, hasta que no veas el próximo vídeo de los mejores ajustes de la Ace Pro 2 que os voy a dejar por aquí arriba. Pues ya está, vamos a grabar. Para comenzar a grabar simplemente tienes que pulsar el botón superior una vez, y para pararlo pulsamos otra vez. Fácil, ¿verdad? Mientras grabamos se van a mostrar más opciones. Arriba vamos a tener el espacio de tarjeta de memoria restante, la batería restante, que si pulsamos nos aparece en porcentaje. Abajo a la izquierda vas a poder hacer una fotografía mientras se sigue grabando el vídeo, muy chulo. La duración del vídeo actual en rojo, así como dentro de esta parte roja el botón de pausa. Sí, vas a poder pausar la grabación para, por ejemplo, irte a otro lugar o, por qué no, cambiar algunos ajustes como puede ser el campo de visión. Para continuar grabando, simplemente pulsa el botón de arriba o en el de la pantalla. Si no quieres seguir grabando, puedes pulsar el botón cuadrado de la derecha y se va a guardar en la tarjeta como siempre. En el medio a la derecha vas a tener la opción del Clarity Zoom, que ya hemos visto, y abajo a la derecha vas a poder marcar esta parte del vídeo como interesante para su posterior edición. Pero ojo, si te ha gustado esa opción de pausar el vídeo, ¿sabes que puedes continuar un vídeo de hace, por ejemplo, semanas? Ahora te lo cuento en la sección de galería. Porque además también vas a poder cancelar un vídeo. Es decir, si por ejemplo estás grabando una escena y sabes que no te ha quedado bien, que has perdido al sujeto o simplemente no estabas enfocando bien, mantén pulsado el botón rojo superior hasta que aparezca el mensaje de cancelación y el vídeo se va a borrar directamente, ahorrándote espacio y trabajo al editar. Y muchas personas me han preguntado cómo suelo grabar el vídeo vertical. Y claro, la opción más rápida es siempre rotando la cámara a 90 grados. Y automáticamente se va a almacenar en ese formato. Pero también te recomiendo que utilices más o te acostumbres a utilizar más el modo Free Frame. Aunque luego tengas que editarlo, te va a permitir exportar un único vídeo para distintos formatos como puede ser YouTube, YouTube Short, TikTok o Reels, grabando una sola vez.
En la fotografía, aparte de las opciones que ya hemos visto, aquí vamos a poder cambiar el campo de visión. Te recomiendo siempre el D-Warp para que las fotos queden más naturales, los campos de resolución, el formato y la relación de imagen que ya hemos visto, y también vas a tener los ajustes avanzados deslizando desde la derecha. En automático, pues el perfil de color, la exposición, el tipo de medición y el balance de blancos los mismos, y en la pestaña manual los mismos que en vídeos. Si quieres configurar un temporizador para, por ejemplo, hacerte un selfie, pincha la resolución y justo a la derecha vas a tener esta opción entre apagado y hasta 15 segundos. Aquí también podemos ver cómo los iconos superiores son iguales, pero no vas a disponer de algunas opciones como puede ser el Clarity Zoom. Si quieres usarlo, tienes que bajar la resolución de la fotografía desde los 50 megapíxeles, que es la máxima, hasta los 12,5. Ok, ¿qué tal hasta aquí? ¿Tienes alguna duda? Para el vídeo ahora mismo y escríbemela en los comentarios y te voy a contestar lo antes posible, te lo prometo, porque sigo. Y una vez vistos todos los modos que tiene esta cámara, nos vamos a por el panel principal. Si deslizamos desde la parte superior vas a tener el panel principal, que se compone de dos pestañas y que tiene muchas opciones. En primer lugar tienes la captura rápida, que te permite grabar con solo pulsar un botón cuando la cámara está apagada. El bloqueo de orientación, lo que permite que la cámara gire la captura y los menús automáticamente dependiendo de cómo la tengas orientada, o bloquear la orientación actual, por ejemplo en horizontal. El control por gestos. Puedes de manera remota controlar la cámara simplemente abriendo tu mano para comenzar a grabar o detener un vídeo, y también puedes hacer el símbolo de la victoria para que haga una foto, mucho más práctico en entornos con mucho ruido, donde no puedes utilizar el control por voz que puedes activar en la siguiente pestaña. El asistente de inteligencia artificial es otra de las funciones más potentes que tiene esta gama y que va a detectar automáticamente en tus capturas partes interesantes y va a marcarlo dentro de tus vídeos, con el objetivo de ayudarte a encontrar las partes más interesantes directamente desde la cámara y descartarlos o guardarlos como vídeos aparte. Todo desde la galería de tu cámara. Una pasada. También tienes la opción de pregrabación, que te permite que la cámara esté grabando desde 15 hasta 90 segundos hasta que suceda algo interesante y así no pierdas nada, únicamente pulsando el botón de disparo. Para salir, tienes que pulsar sobre este botoncito cuadrado en azul. Y el nuevo modo de resistencia que ha desarrollado la marca, y pese a que limita las funciones y modos de captura, te estira el máximo la batería de tu cámara hasta llegar a los 180 minutos, pero únicamente grabando a 4K 30 frames por segundo. El modo subacuático, que mejora los colores y la estabilización bajo el agua, así como el bloqueo de pantalla, bastante habitual en todas las cámaras. Si deslizamos hacia la izquierda, tienes la segunda pestaña con la cuadrícula de la pantalla, la cual únicamente utilizo para grabar reels. El control por voz que te he comentado antes, de nuevo, solo vamos a tener en inglés, chino o japonés, pero al menos te permite controlar la cámara al 100% sin tocarla. Únicamente no puedes encenderla. Y el ajuste de los micrófonos, donde podemos elegir entre los micrófonos internos o alguno conectado por Bluetooth o adaptador, así como uno de los 3 ajustes de sonido entre reducción de viento, mejora de voz o estéreo. El mío, yo siempre llevo el reducción de viento, a no ser que vaya a hacer vlog para vosotros, para el canal. Si pulsas aquí arriba a la izquierda en este icono de la I, te van a explicar con detalle los 3 modos. Y si pulsamos en este icono de ajustes, vas a poder definir la ganancia o el aumento de volumen, tanto en los micrófonos integrados en la cámara como en los externos. Un puntazo. Si te preguntas si puedes usar micrófonos externos, ahora vemos los Bluetooth, pero gracias al adaptador de Insta360 Ace Pro, sí, el de la 1, vas a poder conectar micrófonos con puerto jack 3,5 mm y que la cámara reconoce sin ningún problema para dar mayor calidad a tus audios. Siguiente es la opción del brillo a la pantalla, que yo siempre llevo al máximo, y en la segunda línea vamos a tener varios clásicos como la grabación programada, donde vas a poder configurar una hora y un modo de captura entre todos los disponibles para que la cámara se ponga a grabar automáticamente. Por ejemplo, si quieres grabar un amanecer a las 5 de la mañana mientras sigues durmiendo en tu cama tranquilamente. Desde aquí también vas a poder conectar el nuevo GPS Remote
con pantalla del que tienes, por cierto, el vídeo por aquí arriba y que me parece un complemento perfecto para tener todos los datos GPS en mis vídeos. Ahora te cuento también un truquito. En el siguiente puedes conectar y buscar unos auriculares o micrófonos Bluetooth para capturar el sonido. Sí, va a ser compatible tanto con AirPods como Pixel Buds o los potentes DJI Mic 2, al igual que en la Insta360 X4, como te conté en la guía más completa que tengo en el canal. Y llegamos a otro muy importante, la configuración de la cámara, donde vamos a tener toda la información de la cámara, como el número de serie o el firmware instalado, y en general bastante interesante. Vas a poder ajustar el nivel de los pitidos o incluso apagarlos, apagar o encender los LEDs, apagar la vibración, decidir si podemos encender la cámara con un control remoto como el que te he contado antes, y los tiempos de apagado automático tanto de la pantalla como de la cámara. Vas a poder apagar la pantalla frontal y una opción que me preguntó algún usuario en los comentarios hace tiempo, sí, vas a poder desactivar la doble pulsación del Clarity Zoom y que, digamos, no se active tan fácilmente sin querer. Fuera de esto, puedes definir también el botón de encendido y muy importante son las configuraciones de la imagen. Tanto el códec de grabación, que si no tienes equipos nuevos, yo te recomiendo que utilices el H264, aunque el H265 te va a ahorrar mucho espacio en tu tarjeta, y la tasa de bits. Clave, siempre llévalo en alto para almacenar la mayor tasa de información posible y que tus vídeos tengan la máxima calidad, ¿ok? Otro detalle importante es la tarjeta SD, donde te dice el estado de almacenamiento y formatearla, algo que te recomiendo siempre cuando utilices una nueva tarjeta microSD. Por cierto, ¿sabes que para salir de estos menús también puedes hacer como si fuera un smartphone? Simplemente desliza a la izquierda y no tienes que subir hasta arriba, más cómodo. Y aunque sea algo básico, si quieres ver todos tus contenidos, simplemente desliza de izquierda a derecha desde la pantalla principal, donde vas a acceder a la galería. Aquí vas a poder ver una a una tus capturas o una miniatura de todas en este botón de la esquina superior izquierda. Donde veas una banderita te va a indicar el número de momentos destacados que tiene ese clip, así como el modo de vídeo con el que fue grabado, como timelapse o un pure video. Arriba a la derecha también vas a poder seleccionar varios archivos para borrar al mismo tiempo. Si entramos en uno, puedes reproducirlo, ajustar el volumen y si tenías el asistente de momentos inteligentes activo, el que te he contado antes, ver los momentos destacados, que suelen ser clips cortitos de 6 a 8 segundos. Si pinchas sobre esta banderita, vas a poder reelegir ese momento destacado, o si pinchas sobre el icono de arriba a la derecha, vas a poder almacenarlo como otro vídeo nuevo y, por ejemplo, borrar el original para ahorrarte espacio en la tarjeta, si quieres. Y como te he comentado antes, ¿ves este icono rojo de aquí abajo? Vas a poder continuar un vídeo que grabaste hace meses. Simplemente pulsa y a grabar. ¿Cómo te quedas? Fácil, ¿verdad? Si ya has acabado de utilizar tu Ace Pro 2, simplemente puedes apagar la cámara manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, hasta que se apaga. Pero espera, que como te decía antes, podemos volver a la aplicación, conectando la cámara, vamos a tener una vista previa de lo que ésta ve, así como cambiar de modos, ajustar todos los parámetros justo aquí arriba, al igual que si lo hiciéramos en la propia cámara, pero todo de manera remota. Si quieres ver una completa guía de cómo utilizar esta aplicación para capturar vídeo, te dejo mi guía más completa por aquí arriba. Vas a poder, por supuesto, capturar vídeo desde el botón rojo, ver los niveles de batería y almacenamiento de la cámara en vivo, perfecto para usarlo como control remoto cuando tienes, por ejemplo, colocada la cámara en la parte trasera de tu moto. Como principal novedad en la captura con esta aplicación, vas a poder elegir esta nueva opción que permite la captura de datos GPS y telemetría mientras grabas con tu cámara y con la que puedes apagar la pantalla de tu smartphone, ya que la Ace Pro 2 no cuenta con GPS integrado y así vas a poder hacer montajes chulos desde la aplicación, tan solo con tu cámara y tu smartphone. Nada mal. En los anclajes no hay novedades. Como hemos visto en el unboxing, tienes ese mismo anclaje magnético que en el modelo anterior, del cual te dejo la guía completa por aquí arriba.
Este anclaje de patas se agarra con mucha fuerza a la cámara, está bastante duro, así que asegúrate que se ha acoplado bien a tu cámara y en la posición correcta. Te vienes marcado con un dibujito pequeño de la cámara, hasta que oyes ese clac. Para extraerla, simplemente aprieta sobre estas dos pequeñas pestañas hasta que se suelta. Por otro lado, sabes que a mí me gusta mucho utilizar el Quick Release Mount, un anclaje magnético más completo que cuenta con anclaje de 1/4 de pulgada para trípodes y palos selfies y patas para el resto de accesorios, y que además cuenta con un bloqueo para asegurarte más el agarre de tu cámara. Si te interesa, te dejo el enlace para comprarlo en la descripción del vídeo y, como no, en mi canal de Telegram, donde te dejo ofertas diarias tanto de accesorios, cámaras o gimbals. Únete ahora. La verdad es que hay un montón de accesorios disponibles tanto en la web oficial como en otras tiendas para poder acoplar a tu cámara de la mejor manera posible. Pero yo te voy a recomendar este trípode 3-en-1 de PGI Tech en colaboración con Insta360 que te permite usarlo como trípode o como palo selfie ajustable y que cuenta con un peso y tamaños razonables y que es el que más estoy utilizando últimamente. Si estás interesado en que haga un vídeo de los mejores accesorios para la Ace Pro 2, dímelo en los comentarios, justo aquí debajo. Genial, pues ya lo tienes, ¿no? Has salido a grabar y ahora solo te falta poder ver y editar tus vídeos en tu móvil o en tu ordenador. Y la verdad es que la manera más sencilla de hacerlo es con la aplicación de Insta360 de nuevo. Simplemente cuando tienes conectada tu cámara a la aplicación, vamos a pulsar sobre este icono de álbum. Aquí vas a poder ver todos los contenidos que tienes en la tarjeta de memoria de la cámara a través de conexión Wi-Fi. Aunque sea más rápida, si quieres realmente editar en tu smartphone o tablet, te recomiendo que te compres el Quick Reader, ya que la velocidad de transferencia es mucho más alta. Te lo dejo en la descripción. Por supuesto, vas a poder descargar todos los archivos a tu smartphone y que además ahora en esta nueva versión lo puedes dejar descargando en segundo plano y, por ejemplo, ir a echar un vistazo a mi perfil de Instagram mientras esperas, porque son muchos gigas y además no todos tenemos tanto espacio en los móviles. Pues para eso Insta360 ha lanzado su programa de almacenamiento y edición en la nube. Se llama Insta360 Plus y te he contado todo en este vídeo por aquí arriba. Si lo que quieres es pasarlo a tu PC o tu Mac, simplemente conecta el cable a tu ordenador y elige el modo de UDIX para que lo reconozca como una memoria externa. Así vas a tener todos los archivos en máxima calidad y, por cierto, cuando lo conectas por USB también vas a poder ver que esta cámara se puede utilizar como webcam y que también te permite carga inversa de los dispositivos a los que los conectes, como por ejemplo para recargar la batería de tu smartphone. Si te vas a comprar la Ace Pro 2, te recomiendo que le eches un vistazo al enlace de la descripción y la verdad es que ha sido un placer ayudaros a conocer vuestras Ace Pro 2. Ahora os dejo con un par de vídeos muy potentes sobre esta cámara y recuerda que me podéis dejar todas vuestras dudas en los comentarios. Nos vemos.